¿Qué sucede en la mente de un niño cuando el lugar más peligroso del mundo es su propia casa? Y su único refugio es un escenario frente a millones de extraños. Hoy exploramos la perturbadora paradoja detrás de la superestrella más grande de todos los tiempos, Michael Jackson. Un genio cuya vida fue esculpida a través del miedo, la explotación y un profundo aislamiento emocional. Ensayaremos hasta que esté bien. En esta vida, eres ganador. Exacto. Si quieres llorar, llora. Hazlo, narigón. Prepárense. Nacido el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, en el seno de una familia humilde afrodescendiente. Su padre, Joe, quien inicialmente trabajaba como operador de grúa en una fábrica de acero, descubrió el talento innato de sus hijos. Viendo en ellos un billete de salida de la pobreza, formó el grupo musical The Jackson 5 y se erigió como su implacable manager. No hay más Jermaine, ni Tito, Jackie, Marlon, ni Michael. De ahora en adelante, son los Jackson 5. A los 6 años, Michael no era un niño normal. Era el principal activo financiero de su padre. Las paredes de su hogar no albergaban juegos infantiles, sino agotadores ensayos condicionados por el terror. Cada error, cada muestra de cansancio o el simple anhelo de ir a la escuela era castigado brutalmente frente a una familia entera paralizada por el pánico. Pero el golpe más devastador en su mente no venía del puño de su padre, sino del silencio de su madre. La psicóloga y autora Susan Forward, en su análisis sobre dinámicas familiares, sentencia una verdad dolorosa. El progenitor pasivo que no protege al niño del abuso comete la máxima traición, porque le arrebata su única esperanza de refugio. Cuando la persona que debe protegerte calla ante tu abuso, experimentas un abandono emocional total. Creces con la certeza de que no hay un solo lugar seguro en el universo. Michael fue programado bajo una cruel regla. Para recibir aprobación, debía someterse. Y para sobrevivir, debía tragarse su propio sufrimiento. Privado de una infancia real, limitándose a observar por la ventana cómo otros niños jugaban antes de ser arrastrado de vuelta al trabajo, su mente hizo lo único que podía hacer para no romperse. Detuvo el reloj. Aquí es donde entra su profunda obsesión con la figura de Peter Pan. La psicoanalista Marie-Louise von Franz, experta en el arquetipo del niño eterno, lo explica a la perfección. Para la psique herida, crecer significa caer en la trampa del mundo adulto. Un mundo que en su experiencia solo ofrecía crueldad, sufrimiento y cautiverio. A menudo se juzga a las personas con el llamado síndrome de Peter Pan como simples inmaduros o adultos caprichosos que no quieren asumir responsabilidades. Pero en la historia de Michael, negarse a crecer fue un instinto de supervivencia. Piénsalo así. En el universo de Michael, ¿qué significaba ser un adulto? Ser adulto significaba tener poder para lastimar. Ser adulto era sinónimo de control, de violencia, de traicionar a los más débiles. En su mente herida, crecer era correr el riesgo de convertirse en el monstruo que lo atormentaba en casa. Para Michael, mantenerse como un niño eterno era su forma subconsciente de asegurar que él nunca lastimaría a nadie. Construyó a su alrededor una fortaleza de fantasía, llena de juguetes, series animadas y parques de diversiones, porque en Nunca Jamás, los adultos abusivos no tienen jurisdicción. Su famoso rancho no era solo la excentricidad de un millonario, era un búnker diseñado para proteger al niño de 6 años que seguía aterrado y llorando en su interior. Allí, por fin, él dictaba las reglas. Allí nadie lo golpeaba si fallaba una nota. Al haberle sido arrebatada la capacidad de formar vínculos de confianza con su familia,
sustituyó la interacción humana compleja por el amor a los animales. Un chimpancé o un animal exótico no juzga, no exige talento y, sobre todo, no tiene agendas ocultas. En un mundo donde todos querían exprimir su billetera o su fama, estos seres le ofrecían el único amor incondicional que conocía. Pero mientras los animales le daban la paz que los humanos le negaban, el espejo se convirtió en su nuevo campo de batalla. Con el tiempo, el tormento interno exigió manifestarse en su propio cuerpo. Sometido al escrutinio global, desarrolló una profunda dismorfia, agravada por el vitíligo, una enfermedad que despigmentó la piel de un hombre que se sentía orgulloso de sus raíces. Sin embargo, detrás de sus múltiples cirugías faciales se esconde una tragedia mucho más íntima. El rostro natural de Michael era un espejo genético de su padre. Cada vez que se miraba al espejo, veía al hombre que lo había aterrorizado. Cada alteración con el bisturí fue un intento desesperado de borrar la firma genética de su verdugo. Quería extirpar de su propio rostro la sombra de su abusador, para de una vez por todas sentirse dueño de sí mismo. Pero el punto de inflexión definitivo llegó envuelto en llamas, orquestado por la misma ambición desmedida que le robó la infancia. La grabación del infame comercial de Pepsi, así como la gira familiar que lo rodeaba, no fueron decisiones libres de Michael. Tal como lo retrata la biografía y la cinta de este año 2026, Michael fue acorralado, coaccionado y prácticamente obligado por su padre a pararse frente a esa pirotecnia. El accidente que quemó su cuero cabelludo no solo le dejó un daño nervioso permanente y lo introdujo en un oscuro laberinto de dolor crónico y medicamentos. Fue el estallido final que derrumbó el muro de sumisión. Es justo en las secuelas de este acontecimiento, provocado por la avaricia paterna, donde ocurre el verdadero clímax emocional. Su madre, viéndolo postrado y vulnerable tras el accidente, finalmente se quiebra y le pide perdón por todos los años en los que no lo protegió de Joe. En lugar de aferrarse al resentimiento, Michael hizo algo extraordinario. Decidió perdonarla, cortando así la raíz más profunda de su dolor. Ese perdón encendió un deseo irrenunciable de libertad. Tomó la decisión que cambiaría su historia. Voy a mirarlo directo a los ojos. Esta es mi vida. Mi camino. En medio de esa misma gira impuesta, anunció su salida definitiva de los Jackson. Decidió caminar solo, demostrando que incluso el alma más fracturada y prisionera puede romper sus cadenas, reclamar su propia vida y transformar el dolor más asfixiante en la obra de arte más grandiosa de la historia. El rey del pop. ¿Crees que Michael Jackson habría sido el mismo sin ese dolor? ¿O fue precisamente ese trauma lo que lo convirtió en una superestrella? Déjamelo en los comentarios. Si este análisis te gustó, por favor suscríbete. Estás en Disonancia Cognitiva. Nos vemos en el próximo video. Éxitos.